Hay palabras que nos acompañan toda la vida, te diría casi como si fueran parte del aire que respiramos. Una de ellas, para muchas mujeres, les diría casi para la mayoría, es la culpa. La culpa de no haber hecho más, de no haber sido suficiente, de no haber sabido antes. La culpa por haber elegido diferente, por cambiar, por no cumplir con algunas de las expectativas que podrían haber estado sobre nosotras. Hoy quiero que hablemos de esa culpa silenciosa que aparece cuando una mujer, a mitad de su vida, siente el impulso profundo de reinventarse. Y claro, por supuesto, el miedo de hacerlo. Ahora, ¿qué es la culpa? Desde la psicología, la culpa es una emoción. Aunque parezca mentira, es una emoción acompañada, por supuesto, de pensamientos que de alguna manera nos ubican en un lugar que no nos gusta estar, en un lugar en donde sentimos que quizás las expectativas no se cumplieron, que sentimos que hicimos algo malo, traicionamos algún tipo de valor o de norma. Nos ayuda generalmente, sobre todo en un inicio de nuestro camino en donde tomamos decisiones, nos ayuda a decidir qué es bueno y qué es malo para nuestra vida. Sí, en un determinado momento de nuestra historia la culpa es nuestra aliada. Nos facilita esas decisiones que por falta de madurez o por falta de autoconfianza no nos atrevemos a tomar. Entonces, de alguna forma seguimos los patrones que nos han inculcado. Pero con el paso del tiempo, esta forma, esta especie de corset, diría yo, con el paso del tiempo empieza a ser cuestionado por nosotras. Esta culpa no siempre tiene que ver con el hecho de hacer algo malo. Muchas veces tiene que ver con el hecho de haber querido algo más. La culpa de sentirnos cansadas, por ejemplo, de no ser la mamá perfecta, la culpa de desear un cambio, de desear que nuestra vida en alguna faceta tenga algo diferente, salga de esa rutina que por momentos nos asfixia, llena de responsabilidades, de tareas, de roles que debemos cumplir. Sí, que debemos cumplir. Esta es la pauta que viene no solo planteado muchas veces por nuestra familia, sino también por la sociedad. ¿Qué sucede cuando estamos pisando los 40 o los 40 y un poquito más? Podemos decir que esa etapa se la conoce como el umbral de la madurez. Ya no estamos tratando de construir nuestra identidad, de saber quiénes somos, como sucede de repente a los 20, ni tampoco estamos probando resistencia, es decir, cuánto puedo sostener todo lo que se me ha pautado y asignado, ¿no? Como sucede de repente a los 30, en la década de los 30. En la década de los 40 empieza el tiempo de las preguntas profundas para las mujeres. ¿Quién soy sin los roles que cumplo? ¿Esto que tengo es lo que realmente quiero? ¿Todavía puedo cambiar mi rumbo? ¿Tengo derecho a querer cosas diferentes para mi vida? ¿O esto me hacen una mala madre, una mala mujer, una mala compañera, una mala persona? Es una etapa de revisión donde los logros, ya sean profesionales, familiares, afectivos, laborales, conviven con una sensación de vacío o de desgaste. Esto no le pasa a una mujer aislada o a dos. Esto evolutivamente comienza a plantearse en la psique femenina a partir de más o menos los 40. Estas dos sensaciones, esta contradicción en nuestro interior
de logros y al mismo tiempo de sensación de vacío empiezan a coexistir. Surge la necesidad de dar sentido a nuestra vida. Surge aún más fuerte, te diría, la necesidad de autenticidad. Deseo y miedo, libertad y culpa, autonomía y soledad son algunas de las contradicciones que experimentamos. Te puedo decir que en nuestra cultura rioplatense esas tensiones tienen un sabor particular. Somos hijas de una sociedad donde las mujeres crecimos escuchando que podíamos hacerlo todo, pero que también debíamos sostenerlo todo. El mandato de la mujer fuerte, pero disponible, de éxito, pero sin descuidar a nada ni a nadie. Y cuando una mujer de 40 o 45 decide correrse de ese guión, cuando una mujer empieza a preguntarse ¿qué quiero yo?, suele sentir que el suelo tiembla. Las amigas opinan, la familia comenta, los hijos miran y cuestionan. Y adentro de cada mujer se libra una batalla entre lo aprendido y lo sentido, entre la lealtad a los otros y la lealtad a sí misma. Contradicción, 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 cuando creíamos que ya todo estaba en su lugar. Todo se da vueltas, el mundo patas para arriba. Te voy a compartir el caso de una paciente que acompañé durante un largo periodo de tiempo. Se llama Victoria. Hoy en día Victoria tiene 45 años. A los 35 años, en el apogeo de su realización personal, en el logro de su familia, cuando creía que todo estaba en orden, Victoria, esta paciente que a sus 35 años se sentía la mujer más feliz del universo, una mujer bendecida. Tenía la familia que había soñado, un esposo que amaba y que ella sentía la amaba profundamente, 2 hijos maravillosos, su carrera comenzando a crecer, a aumentar la demanda, ella es profesional independiente, y en ese momento de esplendor y de plenitud, descubre que su esposo le era infiel. Lo supo por casualidad, una conversación que escucha como al pasar, un descuido de su esposo, dudas, un celular que por supuesto revisa y en el cual encuentra mensajes, la confirmación de una sospecha, de una sombra que se interpone en su felicidad y que lo tiñe todo, absolutamente todo. Esa felicidad, ese esplendor que Victoria experimentaba, se llama María Victoria, que Victoria experimentó, desaparece por completo de un momento para otro. El mundo se le vino abajo. Y en ese momento donde todas sus ilusiones, sus sueños, su realidad perfecta se rompe a pedazos y la oscuridad la inunda, la abraza, es que Victoria concurre a la terapia. En ese contexto nos conocemos. Pasa el tiempo, mucha angustia, mucho llanto, muchas noches sin dormir y Victoria resuelve continuar, dar una segunda oportunidad a su matrimonio, con la claridad absoluta que ya no era lo mismo y nunca más iba a serlo, con la claridad profunda y la conciencia sumamente clara de que su mundo, el que conocía, se había derrumbado, que solo quedaban retazos de ese mundo y de esa historia de amor, pero que aún así ella había resuelto pelear, intentar de recuperar algo de aquello que la había unido a su esposo. Pasó el tiempo, Victoria enmendó parte de su vida, sus hijos crecieron, ella sintió que poco a poco, ya desde otro lugar, con otra madurez, su matrimonio y su vida iba en alguna medida encaminándose.
Esta era la palabra que ella utilizaba. Se sintió lo suficientemente fuerte y madura como para poder de alguna manera perdonarse, aceptar que ni él ni ella eran perfectos y de a poco intentar mantener este hogar que habían construido juntos. Pero a los 10 años de esto, María vuelve, Victoria vuelve a mi consulta con otra situación. En este momento, 10 años después de todo lo vivido, cuando el matrimonio ya era más rutina que encuentro, conoció a Ali, un hombre 10 años menor que ella. Ella no buscaba enamorarse, no buscaba rehacer su vida, solo buscaba recuperar lo que había perdido. Sin embargo, se enamoró. Y se enamoró con tanta fuerza que encendió algo que hacía mucho tiempo estaba dormido en su interior. Y así fue que Victoria comenzó a sentirse viva, a reconectar con la vida, con la ilusión, a habitarse desde un lugar diferente como mujer ya de 45 años. Y junto con esta felicidad que de alguna manera se manifestaba en ella, con estos momentos en los que ella se encontraba sonriendo sin ningún motivo, con esta chispa que apareció en sus ojos y en su mirada, también empezó la culpa. Esa tortura que primero fue sutil, que fueron algunos pensamientos, pero esto no está bien, esto no es bueno, leves pensamientos que poco a poco la empezaron a invadir y la llevaron a pasar por momentos de gran oscuridad nuevamente, a desconocerse a ella misma, sentir mucha incertidumbre, mucha inseguridad. No se animaba siquiera a pensar en la posibilidad de separarse. Sin embargo, esto estaba siendo una fuerza cada vez más imponente en su interior. Fue un tiempo de idas y vueltas, de dudas, de angustias, hasta que un día, sin mucho escándalo, tomó la decisión. Resolvió por ella, resolvió ser honesta con ella misma y con su vida, hacerse cargo de lo que estaba sintiendo y finalmente se divorció. Tiempo después también se separó de esta pareja. Ella sabía que era a término, sin embargo, no volvió atrás. Hoy dice que por primera vez se siente en paz, aunque a veces todavía escucha esa voz interior que le susurra. ¿Y si te equivocaste? La historia de Victoria no es una historia de ruptura, sino de despertar. La culpa fue su sombra constante, pero también su maestra. Le mostró qué parte de su vida ya no quería seguir sosteniendo. Y así la culpa aparece cuando algo dentro de nosotras se mueve, cuando una parte vieja se resiste a morir y una nueva está pujando por nacer. No siempre hay que eliminarla, a veces hay que escucharla. Necesitamos preguntarnos, ¿la culpa viene de mis valores, de los mandatos que aprendí o de mi miedo? ¿A quién le estoy pidiendo permiso para vivir diferente, para vivir de una manera más auténtica? Las mujeres en esta etapa de la vida solemos cuidar tanto a los demás que olvidamos cuidar de nosotras mismas. Y cuando decidimos hacerlo, se activa la culpa. No hay edad para volver a elegirnos. Realmente reinventarse no es un capricho, es una necesidad vital. Quiero que te detengas un momento, que respires y que pienses. ¿Qué cosas seguís haciendo solo porque siempre fue así? ¿Qué versión tuya está pidiendo espacio? ¿De qué te culpás cuando empezás a imaginar una vida diferente? Quizás debajo de esa culpa haya deseo y debajo del deseo haya verdad. Te invito a que anotes 3 cosas que querés para vos en esta nueva etapa. No lo que deberías querer, sino lo que realmente querés. La culpa no desaparece por decreto. Puede transformarse cuando la miramos de frente, cuando entendemos
que muchas veces sentir culpa es señal de que estamos saliendo del molde, no de que estemos haciendo algo mal. Cada mujer que se reinventa, aunque tenga miedo, aunque se equivoque, está abriendo camino para las que vienen detrás. Así que si estás en tus 40, 45, 50, 55, 60 y sentís ese temblor interno, ese deseo de empezar de nuevo, no estás sola. De nuevo, no estás sola. Estás viva. Y esa es quizás la mejor noticia de todas. Soy Claudia Grassi y te invito a seguir explorando juntas este viaje hacia una misma.